Yo les decía al principio del programa que hoy también íbamos a hablar, por una parte, hemos tocado el tema del Papa, que nos preocupaba mucho saber qué ha pasado, y por otra parte íbamos a hablar de filosofía. No sé si se suele hablar mucho. Yo recuerdo en una de las secciones del programa que tenemos, la de nuestro geólogo de cabecera, que cuando le invitábamos a venir cada determinados días a hablar de nuestro medio, nos decía, pero si a los medios, si a nadie le importa la geología, ni la tierra, ni nada que tenga que ver con lo científico. Pues con la filosofía yo creo que pasa un poco igual, y me van a perdonar los expertos que tengo con nosotros si he hecho esta comparación, pero se habla poco de filosofía y filosofamos al cabo del día un montón todos, con más o menos sapiencia. Francisco Javier García, buenas tardes, profesor de filosofía. Buenas tardes. Y vienes muy bien acompañado además, ¿no? Sí. ¿Quién se ha venido contigo? Un compañero del Instituto Siete Colinas, Eduardo Verdeguer, profesor de filosofía, compañero mío. Hola, buenas tardes. Eduardo, buenas tardes. Hola. ¿Filosofamos mucho así banalmente, tú crees? Pues quizás filosofemos más de la cuenta, ¿no? Yo creo que todos tenemos una tendencia, si no a filosofar, al menos a preguntarnos, y quizás sea no en grado sumo, como hace la filosofía, pero si una pregunta básica pueda ser siempre el origen, ¿no? De lo que hacemos, ¿no? Para muchos de nosotros. ¿Es bueno o malo hacerlo bien o mal? Pero el caso es filosofar, ¿no? Es bueno pensar. Es bueno reflexionar sobre los problemas que nos rodean. Es bueno darse cuenta de que detrás de la realidad, como decía Platón, puede haber otra realidad, que sea la que sea más representativa y más significativa que la que realmente visualmente vemos. ¿Platón existió? Sí, por supuesto. ¿Y de qué nos valió o de qué nos vale? Yo creo que Absurdo instaura una tradición de un incalculable valor que desgraciadamente en los tiempos actuales no se valora como se debería. Platón aporta mucho en el ámbito de la teoría del conocimiento, aporta en el ámbito del diálogo, aporta en el ámbito de la reflexión, aporta en el ámbito de la política, que era su gran objetivo, ¿no? Él lo dice de joven, ¿no? La Carta Séptima deja muy claro que su objetivo fundamental es la política. Qué difícil hablar con expertos en filosofía, porque, madre mía, la de cosas que nos pueden... Ha venido una compañera, estábamos hablando un poco más con Fran porque estábamos esperando que entrara. ¿Quién ha venido, Fran? Pues ha venido una queridísima compañera mía. ¿Por qué no mía. me presento yo? Bueno, pues porque quedamos en que vendrían 3, pero no habíamos confirmado los nombres, y entonces por eso estoy haciendo... Estamos además ahora, permíteme que le diga a los espectadores y a ti, Beatriz, perfectamente representados el colectivo de filosofía de Ceuta, porque tenemos aquí a Reme, que es guerrero, que es profesora funcionaria del Instituto Luis de Camoens, de filosofía, compañera de muchos Hola, años. Reme, buenas tardes. Buenas tardes. Y ya tenemos a Siete Colinas y yo soy profesor de la Almina. O sea, Almina, 3 institutos representativos. Siete Colinas, bueno, estáis casi todos. ¿Cuántos sois en Ceuta? ¿Cuántos filósofos tenemos en Pues Ceuta? unos 12, ¿no? Unos 12, bueno, unos 12. ¿No es poco? No es poco. No es poco, pero ¿son suficientes? Yo pienso que debería haber más. Ah, vale. Y esto tiene que ver con lo que precisamente reclamamos hoy, ¿no? Reclamar la importancia de la filosofía. ¿Pero entre qué es la nosotros. filosofía, Fran, no Eduardo o Reme? ¿Quién me explica esto? ¿Qué es la ¿Quién teme la filosofía? ¿Llevas tú ahí serigrafía en tu camiseta? Pues sí. Hay gente que le teme, ¿no? Se le puede temer, en cierto modo. ¿Pero qué es la filosofía? ¿Quién me lo cuenta? Bueno, en Eduardo. principio, etimológicamente significaría el amor por conocer, el interés, ¿no? Por eso, por aprender. Y en ese sentido creo que todo el mundo puede o debería calificarse como un filósofo. Ahora, en cuanto a lo institucional, la filosofía yo creo que aporta básicamente una reflexión crítica en cualquier materia, en cualquier especialidad. Nosotros hemos estudiado una filosofía del derecho, una filosofía de la historia, ¿no? Una filosofía de la ciencia, una filosofía del arte, es decir, siempre acompañando lo que es la reflexión crítica a una especialidad concreta, ¿no? Y tratando pues eso, de meditar, de saber cuáles son los fundamentos, por qué son esos fundamentos y no otros, porque hay que tener en cuenta que por todas las especialidades pasa el tiempo, y entonces hay que preguntarse por qué esos fundamentos sirven ahora, funcionan ahora, son presentes y otros no, otros han quedado obsoletos, u otros son vanguardia, otros son ya, en fin, una tradición, y eso es algo que fomenta indudablemente lo que es la filosofía, ¿no? Reme, ¿los alumnos sienten la filosofía o es una clase de la... ¿Cómo los ves entrar? En clase. Sí. Bueno, pues mi experiencia durante
11 años que llevo aquí en Ceuta trabajando, y fuera he estado también un tiempecillo, es que la verdad es que si tú consigues, es algo que hay que ganárselo, hay que ganárselo al alumno en general, y en la filosofía hay que ganárselo doblemente, porque es una materia que cuando llegan los chiquillos nunca la han visto. Es una materia que prácticamente te encuentras con un adolescente de 16 años, 17 años, que por primera vez le aparece una asignatura nueva. Claro. Entonces no es lo mismo que lengua, matemáticas, inglés, el resto de las materias, todas, prácticamente todas, que llevan desde primaria viéndola. Entonces una asignatura nueva que corresponde a esa edad. ¿Y nos parece que llega a una edad muy tardía? Porque se supone que la madurez cognitiva del niño para... Pero ni siquiera conocimientos básicos antes, no sé, un poco de relación, un poco de... Pero nosotros hacemos, digamos, la filosofía es la capacidad de hacerse preguntas. De pequeño los niños se hacen preguntas. Luego se siente uno indispuesto, y te genera más lo que es el estudio, la memoria, y luego ya cuando tienes un bagaje de 10, 11, 12 años de una educación primaria, de una educación secundaria satisfecha, pues entonces tú ya puedes hacerte preguntas sobre mismamente lo que has estudiado, sobre mismamente lo que te rodea, sobre la sociedad, sobre las instituciones políticas, y entonces ahí es cuando tú ya, digamos, tienes un bagaje cognoscitivo que lo has adquirido en otras materias, y ahora te empiezas a hacer preguntas sobre esas mismas materias, sobre, por ejemplo, a nivel, no sé, a nivel científico, pues los métodos que han utilizado la ciencia, cómo ha ido evolucionando la ciencia. Entonces, la verdad es que la amplitud de conocimientos que te da la filosofía, como esa capacidad de hacer preguntas sobre absolutamente todo lo que genera el interés por el saber y el conocimiento, digamos que es la edad a la que se considera ya que el niño, 16 años, puede o está capacitado para cuestionarse desde un punto de vista de razonamiento crítico, ¿no? Porque tú no puedes, a lo mejor a la edad de 11, 10 años, hacer que ese niño tenga esa capacidad de razonamiento crítico, pero ya con esa madurez sí. Pero lo que va a pasar es peor entonces. Si a mí me parece que es tarde, en cuarto de la ESO... Tenemos un problema, Beatriz. La verdad es ¿Qué que os tenemos un pasa? problema serio. ¿Qué quieren hacer con Vamos a los- dejarte rápidamente ¿Qué claro. quieren hacer con los filósofos, hombre, por Dios? No, vamos a ver. El problema es cuando los temas que son suprapolíticos empiezan a ser tratados desde la ideología. Vamos a ver, esto nos viene pasando desde hace 30 y tantos, desde el comienzo de la democracia. Yo no sé cuántas leyes educativas llevamos. Ni yo Ya tampoco. hemos perdido la cuenta, todos los Si profesionales. no lo sabéis Sí. vosotros... Evidentemente hay temas, no cabe duda, como la educación, la sanidad. Hablemos de la educación, que es a lo que aquí realmente nos afecta, que evidentemente los gobiernos deberían actuar con independencia de la ideología, de los sesgos ideológicos. Parece ser que ahora no está siendo así, no puede ser así, no ha sido así tampoco antes. Y curiosamente en toda esta historia, pues la filosofía pues, es utilizada por diferentes gobiernos, de diferente signo político además, como un comodín que se estira, que se escoge, que de alguna forma vamos a hacer una reforma educativa, pero la filosofía la podemos coger, la metemos, la sacamos, ponemos para allí y para acá. Resumiendo, el anteproyecto de la LOMCE, el nuevo anteproyecto que ha surgido en el mes de diciembre, que se está debatiendo en estos momentos, pretende eliminar 2 de las 3 materias obligatorias de filosofía de la enseñanza secundaria y bachillerato. Es decir, desaparece lo que sería educación para la ciudadanía en segundo de ESO, desaparece ética en cuarto de ESO como una materia troncal que se imparte actualmente a todos los cuartos de ESO, y se considera historia de la filosofía de segundo de bachillerato como una materia optativa para todas las líneas de bachillerato. Vamos a ver, esto supone un mazazo durísimo para lo que es la filosofía. ¿Qué queda? ¿Qué va a ir? Queda primero de bachillerato. Es lo único. Es lo único, y no queda muy claro la dotación horaria que impartiríamos, ¿no? Evidentemente lo que nos parece increíble es que una materia, mis compañeros en este sentido yo creo que abundarán en la línea, que filosofía se convierte en un arma arrojadiza, viene convirtiéndose ya desde hace tiempo, para la lucha ideológica entre diferentes partidos, nos parece triste. No tendría nada que ver. No tendría nada que ver. La filosofía, y mis compañeros también me ayudarán en este sentido, tiene una sólida, una larguísima tradición filosófica, una larguísima tradición académica,
décadas ilustrando, enseñando a los chicos pues capacidad analítica, reflexión, capacidad crítica, tiene una base cultural, social importantísima, es una materia instrumental, es una materia interdisciplinar, es una materia que tiene que ver con la ciencia, pero también tiene que ver con la ética, pero también tiene que ver con la política, pero también tiene que ver con la teoría del conocimiento y tiene que ver también con la religión. Por tanto, desde luego, quiero que quede muy claro que no venimos aquí a hablar de un problema laboral, sino de un problema que es el de la filosofía con mayúsculas, que es la que está en cuestión en estos momentos. Es decir, está en cuestión, es un momento crítico para nosotros, porque la filosofía es una materia que está tal como este anteproyecto de la LOMCE prevé, está en vías de extinción, literalmente. Esto hay que dejarlo, quiero que los espectadores, que Beatriz, reflexionemos todos sobre esta situación, es decir, cómo la filosofía está en vías de extinción con el proyecto que la LOMCE prevé. Y además me gustaría resaltar una cosita que es importante, la contradicción flagrante en la que la propia LOMCE cae, porque en su preámbulo claramente deja la necesidad de la capacidad crítica, de todos esos valores que la filosofía aporta como disciplina, están presentes en el saber filosófico y sin embargo la LOMCE los defiende, curiosamente a nosotros nos quita del medio, aparta a aquellos que somos, junto con otros compañeros de otras especialidades por supuesto, los encargados de hacer cumplir los propios objetivos que en el preámbulo de la LOMCE están presentes. ¿Esto que se hace a dedo? Vamos a ver, aquí este es un tema que nos llevaría muy lejos, ¿no? Hemos hablado antes, compañeros, hay unos laboratorios de ideas que yo creo que están también... Un dedo ideológico, ¿no? Que señala, que apunta. Ya, pero incluso, bueno, en fin... es una materia que al margen de todo lo que antes nos has indicado, también es una materia que de alguna manera termina de formar, de hacer madurar al ser humano, ¿no? Lo que ha dicho la compañera Reme, ¿no? Es decir, no en balde coincide con ese despertar, no voy a decir de la conciencia, pero sí de la reflexión. Claro. Pero esto implica una previa madurez, es decir, haber asentado los conocimientos en algunas otras especialidades y luego reflexionar sobre esos conocimientos que ya hemos adquirido. Eso solamente lo puede aportar un texto ensayístico, un texto filosófico de ese tipo de carácter, un texto discursivo, argumentativo. Y eso es algo que tristemente puede desaparecer. O puede en fin, atenuarse en una línea convertirse mínima, en nada, ¿no? Claro. Y bueno, esto... La propia UNESCO, curiosamente, perdón Eduardo, la propia UNESCO deja muy claro la importancia de la filosofía. En el año 2007 establece un manifiesto, la filosofía escuela de libertad. Vamos a ver, el proyecto de la LOMCE tira por tierra esta idea de la propia UNESCO. E incluso a mí me gustaría resaltar, si me permitís, una cosa muy importante, y es que el propio gobierno entra en contradicción consigo mismo en la medida en que en el Real Decreto 3474 del 2000, que firmó la ministra del Partido Popular, Pilar del Castillo, se deja muy claro a la filosofía de segundo de bachillerato queda como una materia troncal. Se dice en este Real Decreto: la historia de la filosofía se concibe como una materia común a todas las modalidades del bachillerato, tanto más necesaria en las de carácter científico y tecnológico, cuyos alumnos, si no es por interés personal, no volverán a tener contacto con la filosofía. Está claro. Se hace precisa, por tanto, una sistematización adecuada que ponga de manifiesto la relación que existe entre la filosofía y la ciencia, así como una atención especial a aquellos científicos que hayan tenido relevancia en la historia de las ideas. Vamos a ver, esto es un decreto firmado por un gobierno que es la misma línea ideológica que el de ahora, pero supuestamente pues esto que se escribía, se anotaba y se legislaba en el año 2001, 8, 9, 10 años después ya no tiene sentido ni tiene valor. Yo creo que es conveniente una reflexión por las personas a los que compete este tipo de cuestiones, una reflexión acerca de... ¿Y qué podemos hacer? Yo creo, por ejemplo, que esto último que ha leído el compañero, o sea, tiene mucho que ver con la realidad. Este texto que ha leído tiene que ver con una realidad que estaba ahí y se palpa, sigue además, estando, ¿no? claro. El problema es cuando se pierde el contacto con la realidad y uno no ve la necesidad de acrecentar la filosofía como un estudio analítico de este tipo de especialidades. Yo, por ejemplo, estábamos comentando que en los años 70 en Estados Unidos hubo un problema y saltaron todas las alarmas académicas porque los campos universitarios pues cualificaban
tecnológicamente a los alumnos, y alguien se dio cuenta de que esos alumnos bien, estaban capacitados, pero no tenían ese interés por conocer, esa capacidad de reflexionar sobre lo que hacían. No, por ejemplo, más sencillamente, no conocían de dónde procedía esa teoría o esa idea, que luego había servido para ellos mismos aplicarla en un momento determinado, en su especialidad, en su materia. Entonces dieron marcha atrás y vieron la necesidad de implantar, así como se dice, implantar una serie de asignaturas que tuvieran más que ver con esta reflexión de lo que ellos mismos hacían, porque no había esa reflexión previa. Y saltaron todas las alarmas. Claro, lógico. claro. No ha saltado aquí, ¿no? y De después momento. de 40 Bueno, estamos años. intentando, ¿verdad? A través de Estáis en estamos el dispositivo, unidos, ¿no? es Estamos importante que moviendo. sepan los Esperemos. espectadores. Los profesores de filosofía de aquí de Ceuta estamos muy unidos, estamos intentando sensibilizar a la sociedad ceutí en la medida de nuestras posibilidades, lógicamente, sobre esta situación, ¿no? Estamos también en contacto con la Red Española de Filosofía, que está intentando movilizar, está movilizando a todos los colectivos, no solo de profesores, que esto es importante que quede claro, que esto es una pérdida a nivel social, a nivel colectivo, ¿no? Entonces, la Red Española de Filosofía, con la que estamos en permanente contacto, pues estamos trabajando para hacer ver a la ciudadanía claramente que no se pueden formar a los ciudadanos responsables sin una disciplina que precisamente potencie esa responsabilidad en el actuar diario, ¿no? Bueno, el ejemplo un poco lo que decía, esa movilización, ¿no? Se avanzaba, se asumían los avances, pero no se sabía analizar ese avance, ni preocupaba ni interesaba a quien estaba avanzando. Es decir, Y de en hecho ese hace momento los 40 alumnos. años, ¿no? O sea, esto no podía haber Y no servido hemos para aprendido. aprender, ¿no, Reme? Sí, yo para hacer un poquito hincapié en eso, ¿no? En la debilidad que vamos a caer, ¿no? Digamos en la decadencia de la ciudadanía sin darnos cuenta, porque nos ponemos una máscara al abandonar este tipo de materia. He traído un texto que me gusta mucho, bueno, es un extracto de un libro de la señora que le dieron el año pasado, en el 2012, el premio Príncipe de Asturias a las Ciencias Sociales. Entonces Marta Nussbaum dice, sin fines de lucro, que se llama el libro, y me parece a mí fundamental, ¿no? Por ejemplo, que ella haga especial hincapié en que la crisis económica no deviene en sí, sino que precisamente deviene por una crisis en educación. Y la crisis en educación es la consecuencia de una crisis en la formación total del individuo y en la formación total del ciudadano. En ello, el papel fundamental está de mano de las artes, de las humanidades y de la filosofía. Entonces yo tampoco es que vaya a leer mucho, ¿no? Pero bueno, lo que ella dice, más o menos, ¿puedo leerlo un poquito? Claro que sí. Literal de su libro, del libro de Marta Nussbaum. Dice, me preocupa que otras capacidades igualmente fundamentales corran riesgo de perderse en el trajín de la competitividad. Vivimos en una sociedad competitiva donde lo único que mira son el mercado. Y ¿Quién vende dice, más? pues se trata de capacidades vitales para la salud de cualquier democracia y para la creación de una cultura internacional digna que pueda afrontar de manera constructiva los problemas más acuciantes del mundo. Estas capacidades se vinculan con las artes y con las humanidades. Nos referimos a la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico. Te lo da la filosofía. Sin lugar a dudas. La capacidad de trascender las lealtades nacionales, te lo da la filosofía. Te lo da, por ejemplo, temas como yo tengo en primero, que son temas de evolución, de antropología, de cultura, te lo da. Además, Te da esa mirada. hay otra cosa curiosa, y es que normalmente ahora en educación tenemos muy en cuenta determinadas, digamos que parámetros de medida, ¿no? PISA, por ejemplo, es un parámetro de medida Sí. fundamental, ¿verdad? Para Mejor que no mida. Exactamente, todos los gobiernos se tienen ahora muy en cuenta el tema PISA. Bien. Pues en ese sentido, queríamos hacer ver también que los países que mejores resultados están obteniendo en PISA, estamos hablando de Finlandia, estamos hablando de Nueva Zelanda, de Japón, son países que han concedido y cada día conceden más importancia al saber filosófico. Esto quiere decir que si este anteproyecto se ejecutase como está previsto, evidentemente pienso, los espectadores estarán de acuerdo, que vamos un poquito a pie cambiado. Es decir, vamos en dirección contraria a donde deberíamos dirigirnos, ¿no?
Yo casi me atrevo a decir que, en fin, sin temor a exagerar, que podríamos estar hablando de casi un suicidio cultural, ¿no? Porque es romper con una tradición que nos sustenta racionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué queda de esa tradición que racionalmente nos mantiene? Nos mantiene reflexionando, nos mantiene activos en cuanto a la crítica, esa capacidad, fomentar ese afán discursivo. Entonces, en fin, yo hablo de ese El suicidio. nacimiento de Occidente es el nacimiento de la filosofía. Coincide, es un parto único. Pues nos quedamos con ese parto porque no tengo más tiempo, ya me están diciendo que nos tenemos que marchar, caray, como pasa el tiempo hablando de filosofía, pero sí que tenemos todas las oportunidades que queráis porque podéis volver cuando os apetezca. Muchas seguiremos gracias. hablando Nuestro de... agradecimiento a ti, Beatriz, y a los espectadores por la atención que nos han prestado. Al contrario, todo un placer, que se queda corto, pero hay tiempo para volver a reincidir. O incidir. Vamos a decir adiós porque nos vamos, porque la música dice, los rótulos, que hemos terminado, que hemos consumido el tiempo. Mañana, si no pasa nada, volveremos a encontrarnos en el paseo. Tengan una buena tarde-noche. Gracias.